Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de Ven Sígueme. Durante toda esta semana del 18 al 24 de marzo, estamos estudiando segundo Nefi 31 al 33. Hoy nos toca el capítulo 32. El tema de la semana es Esta es la senda. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y entremos directamente en materia para el estudio de la semana. Como les dije, creo que este es el capítulo con el que más ansioso he estado de compartir con ustedes. Y para mí es muy grato, una gran emoción. He tenido una linda bienvenida de regreso, un lindo recibimiento. Pero no quisiera hablar demasiado de esas cosas, tenemos mucho que conversar de las escrituras y vamos directamente al versículo 1. Que dice lo siguiente: y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? Ok, vamos a hacer un recuento breve de las cosas que conversamos ayer y anteayer. Estábamos recordando el énfasis especial que pone Nefi en estas sus últimas palabras de explicarnos acerca de lo más importante, que es el inicio y el resto del camino, entrar por el bautismo y de ahí perseverar hasta el fin. Ahora, en este perseverar hasta el fin hay algunas cosas que él quiere que comprendamos y hace esta pregunta: ¿por qué estás meditando estas cosas en vuestros corazones? Cuando yo leo esto, para mí siempre es también, ¿por qué Nefi se pregunta si nos estamos preguntando o que nos estemos preguntando esto? No es algo malo que alguien esté pensando, bueno, ya hice esto, ahora qué tengo que hacer. Pero en adelante, Nefi explica o ahonda un poco más en por qué para él es un poco extraño o puede resultar un poco incluso doloroso que nos estemos preguntando estas cosas. Ahora, dice que él supone que estamos pensando en estas cosas. El versículo 2 dice: ¿no os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? Ahora, ayer, en el video que estuvimos estudiando, en la mitad del capítulo 31 que estuvimos estudiando ayer, hablamos bastante acerca de esta promesa, de esta particularidad, de que una vez que recibimos el bautismo podemos hablar con lengua de ángeles. Ahora, ¿por qué Nefi cita esto? Dice, ¿no se acuerdan que hablamos de esto? ¿Para dónde va Nefi? Veamos. Dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Este es el punto importante de la conversación. Nefi ya había establecido esto, por eso dice, ¿no se acuerdan que les dije que podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Cuál es el chiste de hablar con lengua de ángeles? De eso conversamos un poco, de qué se trata, a qué se refiere. Son algunas ideas. Ahora, inclusive de esta parte de deleitarnos en las palabras de Cristo ya habíamos hablado, pero ¿por qué? Esta parte final nos dice, os dirán todas las cosas que debéis hacer. Esto me recuerda algo que le aprendí a mi papá hace muchos años, estudiando esta escritura que es del libro de Mormón mismo, pero más adelante, de que nada debemos hacer sin que preguntemos al Señor, consulta al Señor en todos tus hechos. A mi papá yo le escuchaba decir, bueno, no le vamos a preguntar al Señor de qué color vamos a pintar el cuarto, por ejemplo, no somos inoportunos ante el Señor con este tipo de cosas. Entonces, ¿qué significa consultar al Señor en todas las cosas? Obviamente se refiere en aquellas cosas que tienen trascendencia, por un lado, y que van más allá
de nuestra capacidad para obrar, como pintar el cuarto, que es algo que podemos decidir y no va a pasar gran cosa según el color que escojamos, sino de las decisiones trascendentales de la vida o de las decisiones que tienen impacto espiritual en nuestra vida. Ahora, habiendo hecho esa aclaración, las palabras de Cristo dirán todas las cosas que debéis hacer. A veces nosotros queremos respuesta a nuestras oraciones como que tenemos dos ofertas laborales y queremos saber, Dios, ¿cuál de las dos quiere que escoja? Habrá ocasiones en las que el Espíritu nos guía a una de ellas al meditar o al deleitarnos en las palabras de Cristo. Habrá ocasiones, por otro lado, en las que el Señor está así como, ¿cuál quieres? Escoge. Cualquiera de las dos va a estar bien. ¿Cuál prefieres tú? Ahora, el Señor no toma las decisiones de nuestra vida y eso es parte del albedrío. Incluso es útil para nosotros no echarle la culpa al Señor si las cosas no salen como nosotros queremos. Si el Señor tomara todas nuestras decisiones y nos dijera qué hacer en cada momento, nosotros lo culparíamos de todas las cosas que nos pasan. Bueno, de hecho a veces lo culpamos sin tener nada que ver el Señor. ¿Por qué? Y yo me imagino al Padre Celestial, yo no hice nada. Allá usted. Hay cosas que, como les decía, tienen trascendencia espiritual. Y las palabras de Cristo nos indican qué hacer. Por ejemplo, y esto se lo aprendí a un muy querido obispo que tuve. Él decía a un jovencito de 18 años ahora, pero en aquella época de 19 años, que es miembro de la iglesia, que es digno, no necesita orar para pedir revelación y preguntarle a Dios, ¿será que me tengo que ir a la misión? El mandato del Señor está ahí. Él sabe que tiene que irse a la misión. Si se deleita en las palabras de Cristo, esto es algo que ya se le ha dicho, es algo que ya sabe que debe hacer. Nadie ora, hablando de los miembros de la iglesia, que ya hemos hecho convenios, nadie ora para preguntar si tiene que guardar la palabra de sabiduría. Las palabras de Cristo en las cuales nos deleitamos ya nos han dicho todo lo que debemos hacer. Y con todo, otra vez, se refiere a estas cosas, no a de qué color voy a pintar el cuarto, o incluso algunas decisiones de la vida por las que nosotros queremos ayuda celestial. Y a veces es como que el Señor no nos responde o no nos indica. A veces queremos que nos diga precisamente qué debemos hacer. Como lo dije hace un momento, habrá ocasiones en las que sí pase de esa manera. Así pasó con Nefi, él aprendió que a veces el Señor lo iba a guiar sin él saber de antemano lo que tendría que hacer. Yo mismo he percibido ocasiones en las que simplemente escucho los susurros del Espíritu y se me indica hacer algo muy preciso. Haga esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Pero asimismo, hay muchas otras ocasiones donde el Señor quiere ver cómo nosotros hacemos uso del albedrío. Él espera de nosotros mucha justicia de nuestra propia mano. Entonces, estas son todas las cosas que se nos va a decir que hacer, se refieren a estos asuntos espirituales. Y no deberíamos esperar que el Señor nos diga todas las cosas, sino todas las cosas referentes a la salvación, a la exaltación. Avancemos, versículo 4. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis. Sí, así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Esto es algo de lo que ya hablamos cuando conversamos ayer acerca del bautismo por fuego. Hablamos de esta luz que nos guía, hablamos de esta luz que nos da vida, hablamos de nacer de nuevo. Ahora Nefi dice, si ya tenemos esta luz, si hemos recibido el bautismo de agua, si hemos recibido el bautismo por fuego,
si después de haber hecho esto, si después de que Nefi ha explicado estas cosas, no podemos entenderlas, es porque no pedimos ni llamamos. Para mí esto es particular porque lo que Nefi dice es tenemos las herramientas. Y él está hablando de una específica. Pedir, llamar, son dos cosas pero se refieren a lo mismo. Nefi está hablando de la oración. Y la razón por la que a mí me encanta este capítulo es por la forma en la que Nefi enseña y expresa el poder de la oración. Si no podemos entender algo es porque no pedimos y no llamamos. Ahora, no podemos pedir y llamar tal vez entender física cuántica, especialmente como les digo, si no es relevante para nuestra salvación y exaltación. Pero podemos pedir entender a alguien más. Padre Celestial, ayúdame a entender cómo llegar al corazón de este alumno de mi clase. Quiero saber cómo ayudarle. Podemos orar para saber cómo enseñar en la familia. Padre, ayúdame a entender a mi hijo, a mi hija, a saber cómo expresarme para que ellos comprendan, valoren las escrituras. Cómo podemos hacer lo mismo por cualquier miembro de la familia, papá, mamá, tío, hermanos, cuñados, en todas direcciones. Podemos hacer esto. Si queremos ayudar a alguien, si queremos bendecir la vida de alguien, y no entiendo algo, es porque no pido, no llamo. También tal vez, hablando de la oración, puede ser que yo estoy obstinado pidiendo una bendición muy específica que yo quiero tener y me voy a inventar algo. Yo quiero tener un carro rojo. Del año 1997, yo era niño y yo soñaba con ese carro, Padre Celestial, lo necesito, lo quiero. La oración me puede ayudar a entender aún qué cosas debo pedir, qué cosas no debo pedir. La oración me puede ayudar a entender qué es apropiado para mí y para mi familia. Y no lo digo de una perspectiva como el que se las sabe todas. Yo mismo tengo que lidiar con estas cosas, con cosas que yo ruego para mi familia, que yo veo que no se dan. Y me pregunto, ¿será que estoy pidiendo equivocadamente? Tal vez estoy orando, pidiendo lo que no es. Señor, ayúdame a entender. Cuando no entendemos algo es porque no pedimos ni llamamos. Esto no es un reclamo, es una invitación. Veámoslo en positivo. Cuando yo no entiendo algo, es tiempo de pedir y de llamar para entender. Me encanta. Ahora, si no hacemos caso, si no pedimos ni llamamos, no somos llevados a luz, perecemos en las tinieblas. No le recomiendo a nadie estar en la oscuridad, es horrible. Estar en la oscuridad espiritual es algo que no quisiéramos tener. Ahora, avancemos. En el versículo 5 se habla otra vez del bautismo y el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 7. Ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad y la ignorancia y la obstinación de los hombres, porque no quieren buscar conocimiento ni entender el gran conocimiento cuando les es dado con claridad. Sí, con toda la claridad de la palabra. Aquí podemos notar, sentir, percibir el dolor que tiene Nefi, su frustración de ser alguien que siempre fue fiel y tratar de que el resto tengan las mismas bendiciones que él tiene, pero que no todos entienden o quieren, porque como hemos hablado, el albedrío, las personas pueden escoger. Ahora, Nefi aquí menciona las razones por las que él se lamenta. Son 4: incredulidad, maldad, ignorancia y obstinación. Ejercicio interesante para la casa. ¿De qué manera yo he sido incrédulo? ¿En qué cosas yo he sido malo o malvado? ¿Qué cosas ignoro? ¿Y para qué soy obstinado o necio?
Podemos tomar un hojito, un papel y empezar a buscar. ¿Con qué fin nosotros miraríamos hacia adentro buscando cosas malas en mí mismo? Suena como pesimista. Con el propósito de mejorar. Obviamente no son para martillarme encima y decir que soy terrible. Son para encontrar aquellas cosas en las que puedo ser mejor. Para no hacer sufrir a Nefi, por ejemplo. Para no hacer sufrir a nuestro padre, por ejemplo. Y aún a nuestro círculo cercano. Avancemos. Versículo 8. Ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones y me duele tener que hablaros concerniente a esto. Vamos a hacer una pausa ahí. Nefi está hablando, bueno, ¿por qué meditan estas cosas? Y después de decirles toda la explicación, él siente que aún estamos meditando en estas cosas, que tal vez aún estamos rascándonos la cabeza, que no entendemos muy bien. Y él dice que le duele tener que hablarlo. El presidente Nelson siempre nos sonríe. Uno siempre lo ve con esta buena disposición. Pero yo sí me pregunto, si él es como Nefi, ¿será que hay momentos en los que él siente esta lamentación porque nosotros escuchamos conferencia tras conferencia y no entendemos? ¿Será que le duele tener que hablarnos concerniente a ciertas cosas? No lo sé, no lo sabemos, pero en el caso de Nefi era así. Continuemos. Porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar. Porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Nefi no puede ser más claro. Hay solamente dos fuentes de inspiración. La una nos lleva a orar y la otra nos lleva a no orar. Y podemos reconocerlo. Y sabemos que hay momentos así en la vida. Va a haber momentos en los que nos vamos a acostar y en eso estamos ya en la cama. Me olvidé de la oración, pero ya estoy acostadito y bien cómodo y cogiendo el sueñito bien rico, sintiendo que ya me voy. Estamos ya agarrando esa pesadez. Hay que bajarse y arrodillarse. Si en algún momento tengo un problema, una situación y supongamos, de pronto he cometido ciertos errores, no me siento muy bien con Dios, la tentación es no orar. No ores. Dios no te va a escuchar así. O no ores. Ahorita... O cuando una persona se empieza a alejar de la iglesia, ¿para qué voy a hacer la oración? El espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Versículo 9. Mas he aquí os digo que debéis orar siempre y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Volvemos al tema de orar para las dificultades que tenemos. No siempre Dios nos va a decir específicamente qué hay que hacer, pero si oramos antes, Él va a consagrar nuestra acción. La lección es orar siempre. Ahora, orar siempre y no desmayar. Es una combinación interesante de palabras. Yo lo entiendo como que si yo estoy dejando de orar, lo que estoy propiciando, lo que está apareciendo en lugar de la oración, es esta apatía espiritual, este desmayo de las cosas que me acercan a Dios, esta debilidad, esta separación de Dios empieza a ganar. Debemos orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros oramos, cuando oramos sinceramente, cuando oramos de corazón, cuando nuestras oraciones son una conversación sagrada con nuestro Padre, muy difícilmente vamos a tomar malas decisiones, vamos a hacer cosas que no están bien. Muy difícilmente vamos a alejarnos de nuestro Padre Celestial. Es como las relaciones a larga distancia versus
Las relaciones regulares, cuando las personas están juntas. Cuando dos personas están separadas es muy difícil, la relación ya no es lo mismo, no se puede. Con nuestro Padre Celestial es lo mismo. Podemos estar cerca de Él y no desmayamos, o podemos escuchar al espíritu malo, dejar de orar y desmayar. El albedrío es nuestro, la decisión está en nuestras manos. Dios escucha nuestras oraciones y en su tiempo y a su manera las contesta. No va a decirnos que sí a todo, no va a hacer como nosotros querramos en todo momento, pero yo creo que incluso nos va a consentir de vez en cuando. Este ha sido el capítulo 32. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Mis queridos hermanos y hermanas, nos vemos mañana con el capítulo 33. Conmigo hasta aquí. Chao.